Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Sexto Empírico. Esta vez otra obra que se llama Contra Profesores. Contra Profesores. También se llama Contra Matemáticos, ¿ya? Pero yo creo que la vamos a entender mejor si tenemos el título de Contra Profesores, porque no solamente Sexto ataca a los matemáticos, sino que a todos aquellos que enseñan la gramática, la retórica, la música, entre otras materias, geometría, por ejemplo. Y el título duele, ¿ah? El título es poderoso, Contra Profesores. Pero bueno, es así. ¿Y qué nos va a decir aquí Sexto Empírico? Fíjense que en este primer libro se trata sobre la gramática. Y si nosotros ya hemos visto los libros anteriores de Sexto Empírico, es decir, esbozos pirrónicos, y los tres libros de esbozos pirrónicos, vamos a darnos cuenta que el proceder de Sexto Empírico es el mismo que puso en esbozos pirrónicos, solamente que ahora lo va a aplicar a la gramática. Y va a ser realmente curioso los argumentos, la forma de hacerlo que va a utilizar. O sea, si usted no ha escuchado nuestro podcast de esbozos pirrónicos, le recomiendo que lo haga. Pero si no, de todas maneras, igual usted se puede conducir muy bien porque vamos a relatarlo como si no lo hubiese usted escuchado, ¿ya? Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, eh, Sexto empieza haciendo una diferencia entre epicúreos y pirrónicos. La crítica a los matemáticos, que proviene tanto de los epicúreos como de los pirrónicos. Epicuro era contrario a las disciplinas liberales, como la retórica y la dialéctica. Rechazó la forma académica de los profesores al considerar que su enseñanza no conducía a la verdadera sabiduría. Su actitud interpretaba tanto una reacción contra su propia falta de cultura como un gesto de rebeldía intelectual y que lo llevó a despreciar el conocimiento técnico y formal. Intentó presentarse como un filósofo autodidacta y original, diferenciándose de su maestro Nausífanes, al que atacó con dureza. Y en ese contexto, la crítica de Sexto revela el contraste entre el escepticismo metódico de los pirrónicos, centrado en la suspensión del juicio, y el anti-intelectualismo práctico de Epicuro, que buscaba desligarse de toda erudición académica. Entonces, mientras Epicuro rechaza eh, esta enseñanza a los profesores por considerarlos inútiles para alcanzar la sabiduría, los discípulos de Pirrón no las desechan por dogma ni por desprecio, porque su experiencia filosófica los llevó a una conclusión escéptica, incluso en el estudio de dichas disciplinas, porque la verdad se muestra inaprehensible. De este modo los pirrónicos no es que rechacen todo, sino que suspenden el juicio también en el ámbito del saber técnico. ¿Y eso por qué? Porque mantienen una duda radical, el método de la duda radical. En cambio, Epicuro, por ejemplo, rechaza de plano a los profesores en este sentido. Pero los pirrónicos o los escépticos o la línea que sigue Sexto, no es que los rechace. Él suspende el juicio en estas cosas. Sexto plantea que para admitir la existencia de una disciplina, sería necesario que se verificaran 4 elementos: la materia enseñada, el maestro, el discípulo y el método de enseñanza. Sin embargo, al negar la certeza o la existencia real de cualquiera de estos componentes, concluye que ninguna disciplina puede afirmarse con fundamento. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que él puede rechazar algo así como la materia enseñada? Imagínense lo que rechaza Sexto. La materia enseñada, el maestro, el discípulo y el método de enseñanza. ¿Cómo puede negar todo eso? Vamos a verlo. Sexto Empírico empieza a examinar este primer elemento, la materia enseñada. Y nos dice, si algo puede ser enseñado, debe ser o bien lo existente en tanto que existente, o bien lo no existente en tanto que no existente. Sin embargo, el filósofo demuestra que ninguna de las dos opciones es válida,
porque lo no existente no puede enseñarse porque carece de accidentes. Lo voy a repetir, lo no existente no puede enseñarse porque carece de accidentes. Está claro. ¿Mm? No puede producir representación ni provocar conocimiento. Enseñar lo existente sería enseñar la nada, sería tremendamente absurdo. Por otra parte, lo existente tampoco puede enseñarse, porque si ya es patente y conocido, no puede ser objeto de aprendizaje, pues aprender supone pasar de lo no sabido a lo sabido. Así entonces, tanto lo existente como lo no existente resultan inenseñables, si es que existe esa palabra, y de ello se sigue que ninguna materia puede ser realmente enseñada. Entonces, en primer lugar, la nada no puede ser enseñada, carece de accidentes. Pero del mismo modo, ese algo también se vuelve inenseñable, ya que ni siquiera puede enseñarse, ya que si pudiera enseñarse, dejaría de ser algo en sí para convertirse en un objeto dependiente de otro, del acto mismo de enseñanza. Y eso obviamente que contradice su propia naturaleza. ¿Mm? Y a esta paradoja se suma otra. Si algo es enseñado, debe serlo por medio de algo o de la nada. Pero ni lo uno ni lo otro resulta viable, pues nada no se enseña y algo no puede mediar en su propio conocimiento. Claro, porque, a ver, ya, lo no existente no se puede enseñar. ¿Y qué pasa? Lo existente, ¿cómo se puede enseñar lo existente? Pero si lo existente, o sea, lo que la materia a enseñar, tiene que ser evidente, ¿cierto? Entonces tiene que ser cognoscible. Pero si es evidente y cognoscible, ¿para qué? El Sexto dice, ¿para qué lo voy a aprender? Si ya es evidente. Entonces, no puedo aprender eso si ya me es evidente. ¿Cómo voy a aprender aquello que ya me está diciendo, ya me está señalando su conocimiento? Entonces, por eso no existe la materia a enseñar. ¿Se dan cuenta? Este es el razonamiento. Luego viene Sexto a hablarnos de un asunto un poco más abstracto y nos dice lo corpóreo. ¿Mm? ¿Lo corpóreo puede ser objeto de enseñanza? Todo lo que se enseña debe ser reducible al lenguaje, o sea, tiene que ser comunicable, ya que la enseñanza implica la comunicación mediante palabras. Sin embargo, lo corpóreo, según los estoicos también Epicuro, no puede reducirse plenamente al lenguaje, pues es una conjunción de magnitud, forma y solidez, es decir, una composición de elementos sensibles y racionales. Si lo corpóreo no es enteramente sensible ni inteligible, entonces no puede ser enseñable. Por eso no es totalmente accesible ni al pensamiento ni a la palabra. Por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Imaginemos que un maestro intenta enseñar a un niño qué es una naranja sin mostrarle nunca una naranja. Y puede decirle, mira, es redonda, anaranjada, tiene cáscara rugosa, es jugosa y tiene un sabor entre dulce y ácido. Ya, el niño puede comprender las palabras, pero no conoce realmente la naranja como objeto corporal. No sabe cuánto pesa, cómo se siente al tocarla, cuál es exactamente su aroma o el sabor real que produce al morderla. Todas esas características existen unidas en el cuerpo de la naranja, pero el lenguaje solo logra describir algunos aspectos de manera aproximada. Entonces Sexto dice que las palabras no capturan el cuerpo mismo, sino apenas ciertos rasgos de él. El objeto corporal permanece, en parte, fuera del lenguaje. Si enseñar consiste únicamente en transmitir palabras, entonces nunca se enseña verdaderamente el cuerpo, solamente una descripción de él. Veamos otro ejemplo. Sería intentar, por ejemplo, enseñar qué es el color rojo imaginemos una persona ciega. Podemos decir que el color rojo es el color de la sangre o el color de fuego, pero esas explicaciones remiten a otras palabras y objetos. Entonces la experiencia misma del rojo no puede ser transmitida mediante el lenguaje. Del mismo modo, entonces sostiene Sexto que los cuerpos poseen una realidad que excede lo que las palabras pueden expresar. ¿Y qué tal lo incorpóreo? ¿Puede enseñarse lo incorpóreo? Si alguien sostiene que lo corpóreo puede enseñarse porque es algo que la mente puede comprender, entonces debería poder explicarse o representarse mentalmente según dimensiones. Pero aquí surge el problema porque esas dimensiones son incorpóreas y no las captamos con los sentidos, las concebimos de manera abstracta. Por tanto, para entender lo corpóreo,
habría que entender primero esas dimensiones incorpóreas. Pero como no las percibimos con los sentidos, tampoco podemos comprenderlas plenamente, ni mucho menos enseñarlas. Si lo que se enseña es corpóreo, entonces debe ser o sensible o inteligible, pero no puede ser sensible porque lo sensible, igual que lo que habíamos explicado, es evidente y perceptible para todos, y no puede ser inteligible porque no es evidente ni se puede conocer con certeza. Por eso, dice Sexto, existe una disputa interminable entre los filósofos sobre si lo corpóreo es divisible o indivisible, lo que demuestra que no hay acuerdo ni claridad sobre su naturaleza y por tanto no puede enseñarse. Dice que tampoco puede enseñarse lo incorpóreo porque su existencia es aún más incierta y abstracta. Así, por ejemplo, pongamos lo incorpóreo como las ideas, el vacío, el tiempo o el espacio. Algunos filósofos afirman que existen estas cosas, incluso hay mucha discusión sobre el vacío, sobre el tiempo, y otros dicen que no, y otros suspenden en juicio como los escépticos. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar algo que ni siquiera sabemos bien si existe o no? Si algo pudiera enseñarse tendría que ser verdadero o falso, pero lo falso no se enseña porque sería un error, y lo verdadero tampoco, ya que el escéptico considera que todo lo verdadero está sujeto a duda. Si nada puede afirmarse con certeza, entonces nada puede enseñarse con verdad. Si algo fuera enseñado, debería ser técnico o no técnico, y si no es técnico, no es enseñable, pero si lo es, debe ser algo evidente y susceptible de método. Como nada es completamente evidente, tampoco puede haber técnica ni enseñanza posible. Y en esto, claro, pensemos en el siguiente ejemplo. Imagina que alguien dice haber inventado una técnica infalible para detectar cuando una persona miente. Bueno, Sexto preguntaría, ¿cómo sabes que funciona siempre? ¿Quién demostró ese método? ¿No existe caso en que falla? Si el propio método necesita demostración, entonces tampoco es completamente seguro. Ahora Sexto nos habla del maestro y el discípulo. Nos dice que si alguno de estos existe, entonces el ego, es decir, el que no sabe, enseñará al ego y el maestro al maestro. Sin embargo, se pueden dar una serie de situaciones porque el ego no puede enseñar al ego. El ego no puede enseñar al experto. Por tanto, sería lógico decir que es el experto quien puede enseñar al ego. Pero esto no es así, nos dice Sexto, y de hecho es más ridículo que lo anterior. Porque el experto no puede enseñarle al ego, pues el ego es siempre el ego, no puede entender los principios fundamentales del experto. Y el experto no puede enseñarle al experto, porque ya sabe. Pero Sexto nos dice que hagamos de cuenta que por un momento que esto sí es así, que existe un maestro, un discípulo y una materia a enseñar. Sexto distingue dos posibles modos de enseñar, por evidencia sensible, es decir, mostrando algo visible, tangible, y por medio del lenguaje, como lo habíamos dicho en la primera parte. Vamos con la evidencia sensible. La evidencia sensible, dice Sexto, solo se da en los objetos susceptibles de ser mostrados. Por ejemplo, mostrar un color, un sonido, una forma. Pero estos objetos, al ser manifiestos por sí mismos, necesitan ser enseñados. Todos lo perciben igual. Luego examina la enseñanza mediante palabras o lenguaje, porque el lenguaje significa algo o no significa nada, dice Sexto. Si no significa nada, evidentemente no enseña. Si significa algo, lo hace por naturaleza o por convención. Pero si el significado de algo es por naturaleza, es decir, intrínseco a las palabras, entonces todas las personas entenderían las mismas palabras, griegos y bárbaros, por igual. Y eso es falso, eso no es así. Si el significado es por convención, entonces solo quienes ya conocen esa convención, es decir, quienes ya aprendieron los objetos y las palabras que los designan, pueden entender lo dicho. Por tanto, solo aprende el que ya sabe, y el que no sabe no puede aprender. Conclusión, no existe ni el maestro, ni el discípulo, ni la materia a enseñar, porque todo esto es imposible. Una vez teniendo eso en cuenta, nos dice Sexto, rebatiendo el maestro-discípulo, la enseñanza, la materia a enseñar, lo que podemos o no aprender, ahora recién va a hablarnos de la gramática. Contragramáticos. Nos dice Sexto que la gramática es el punto de partida de aprendizaje para cualquiera y el inicio para luego conocer las demás ciencias. Posteriormente la gramática se da ínfulas, se la ínfula de ser una de las mejores ciencias, prometiendo, al igual que las sirenas en la Odisea,
revelar la verdad de las cosas a quienes se acercan a ellas. Decían: ven, famoso Odiseo, gloria preclara de los aqueos, para aquí tu navío y escucha el cantar que cantamos. Nunca nadie pasó por aquí con su negro navío, sin que de nuestras bocas se escuchara las voces suaves, y después, deleitados, se iban sabiendo más cosas. No ignoramos los males que en Troya la vasta sufrieron, los argivos y teucros por causa de un dios que lo quiso, y sabemos también lo que ocurre en la tierra fecunda. Es por eso que la gramática llama tanto la atención a los aprendices y se esmeran por aprender sus reglas. ¿Pero qué nos dice Sexto? Bueno, nos dice que la gramática tiene dos sentidos. Un sentido amplio, el conocimiento de cualquier letra, ya sea griega o bárbara, es decir, lo que habitualmente se llama leer y escribir. Y un sentido específico, disciplina elaborada y perfeccionada por Crates de Malos, Aristófanes y Aristarco. La segunda viene de la primera por extensión. Del mismo modo que la medicina proviene de la práctica de extraer el veneno, o la geometría, que recibió este nombre por la medición de la tierra. También existe un sentido que se da derivado de la gramática, que sería la composición, pues a veces se dice grama al poema y en otra al escrito en prosa. Sexto nos dice que en cuanto al primer sentido de gramática, no hay duda de que existe verdadera utilidad con respecto al conocimiento de las letras. Este arte de leer y escribir es una de las actividades más útiles que hay. Si bien primero está la medicina por procurarse la salud antes de cualquier cosa, en segundo lugar está la navegación por la necesidad de contactarse con los otros pueblos. Sin la gramática sería imposible enseñar alguna cosa útil y en consecuencia seríamos todos ignorantes de no tenerla en cuenta. Es una de las actividades más útiles que existen. Ahora bien, algunos intentan defender la gramática diciendo que si fuese inútil no se habría conservado ni transmitido a lo largo del tiempo. Pero este argumento es débil porque muchas cosas inútiles se transmiten igual. Por eso dice que usar ese razonamiento volvería a la argumentación contra nosotros mismos. Sexto cita a Timón, famoso pirrónico, que decía: la gramática, a la que no tiene que prestar atención el que investiga. ¿Qué quiso decir con esto Timón? Que la gramática no es necesaria para el sabio ni para quien busca la verdad. Aprender, por ejemplo, los signos fenicios de Cadmo, es decir, aprender a leer y escribir, no implica investigar la esencia de las cosas. Para Timón, aprender a escribir no requiere contemplación filosófica, es pura práctica. Pero Sexto dice que Timón entendió mal esto. Según Sexto, esto sí es útil y merece gratitud. Es necesario para la vida, para comunicarse y para transmitir lo que se piensa. No requiere teorías, solo práctica. Y esa gramática que discute, por ejemplo, si una letra es vocal, semivocal o muda, si una sílaba es larga o breve, si tal sonido tiene naturaleza doble, si debe pronunciarse de una manera u otra, etc. Sexto dice claramente a todo eso carece de utilidad. Es más, dice Sexto, es pedantería de los gramáticos que creen explicar la realidad a través de tecnicismos que no aportan nada a la vida ni al conocimiento real. Estos son los llamados gramáticos infatuados. Ya, esto es lo que se dice de la gramática, pero ¿qué es la gramática? Como dice Dionisio Tracio, es ante todo el conocimiento empírico de la lengua de poetas y escritores. Aquí se tiene en cuenta ya sea a los poetas o a los que escriben en prosa, que Tracio los llama escritores. Otro hombre que define la gramática reprocha a Dionisio haber dicho que es un conocimiento empírico porque esto se entiende de la mera observación del habla, cuando en realidad la gramática es un arte. Esto lo dice Ptolomeo el Peripatético. Sin embargo, Sexto nos dice que al llamarlo Dionisio el conocimiento empírico, al mismo tiempo está conectando el concepto de arte, porque la gente común considera que expertos y artistas son una misma cosa. Por ejemplo, Metrodoro decía que la filosofía es la única que se ve a sí misma entre las disciplinas, es decir, es un arte único. Pero Sexto nos dice que la gramática va incluso más allá, considera también las conversaciones ocasionales que tienen las personas, y de ahí se deriva lo que se conoce como barbarismos, solecismos, lo que es griego, lo que no lo es, etc. Con todo, nos plantea Sexto lo que se proponía en un principio.
Veamos si existe la gramática. Si la definición de arriba es correcta, debemos analizar si esta definición se refiere a toda lengua o una parte de ella. Si es de toda la lengua, entonces se trata de algo infinito. Ahora bien, como de lo infinito no hay conocimiento empírico, es imposible que pueda existir de esta forma. Por lo tanto, no habría gramática en ese sentido. Si bien es una parte solamente, entonces aquellas personas que poseen conocimientos gramaticales, sin conocer a los poetas y escritores, quedarían fuera a pesar de sí tener conocimientos gramaticales. Y esto, por cierto, no puede ser. Sexto añade una excepción, a menos que con una parte se refieran a una eventual diferencia que pueda descubrirse teniendo en cuenta la dicotomía de lo general y lo particular. Pero para Sexto es solo seguir agregando problemas a lo que ya tiene bastantes. De hecho, cuando se dice que es una parte, empezamos a caer en la paradoja de Zenón, el mijo. Cada vez que agregas uno más, sigue siendo muchos y nunca alcanzas una frontera clara. Lo mismo pasa con muchos, mayor parte, muy grande, poco, muy pequeño. Esos son términos indefinidos. Por lo tanto, hay que buscar otra definición. Hay que buscar otra definición para gramática. Veamos la siguiente entonces. La gramática es el arte que trata de la lengua de poetas y escritores. Pero Sexto define el arte como un sistema de aprehensiones. Y si esto es así, sabemos que nadie tiene la capacidad de aprender toda la lengua de los poetas y escritores. Por lo tanto, no existe la gramática. Busquemos otra definición. Hay un personaje que se llama Querís. Y dice, la gramática es la facultad derivada de un arte capaz de discernir con máxima precisión las palabras y conceptos griegos, excepto lo que pertenece a otras artes. Y claro, Sexto observa que este intento trata de delimitar el objeto de la gramática, pero genera más problemas, porque en primer lugar la distinción entre lo que pertenece a la gramática y lo que corresponde a otras artes no es nada evidente, pues el lenguaje es uno y continuamente atraviesa múltiples áreas del saber. Las palabras no vienen etiquetadas por disciplinas, y pretender que ciertos términos pertenecen a la música, otro a las matemáticas y otro a la gramática, introduce fronteras artificiales que no existen en el uso real de la lengua. Además, la clasificación que propone Querís es inestable, porque incluso términos aparentemente técnicos, como los que significan cuatro, accesible o ciertos nombres dialectales, también participan del uso común y literario y no es posible separarlos mediante criterios seguros. Pero hay una dificultad mayor. Querís afirma que la gramática se ocupa únicamente del significante y no del significado. Pero Sexto recuerda que para comprender una palabra es necesario comprender también su concepto. No puede estudiarse una palabra en aislamiento, prescindiendo de un contenido semántico, porque el lenguaje no se reduce a formas vacías. Además, otros filósofos como los estoicos sostenían exactamente lo contrario, afirmando que la gramática debía tender sobre todo al significado. Entonces, ¿qué hay aquí? Una falta de acuerdo entre los expertos y que confirma que esta disciplina carece de un objeto definido y estable. La propia oposición entre significante y significado, tal como lo presenta Querís, resulta insuficiente y contribuye a mostrar que la gramática no posee una identidad firme. Ahora, otra cosa que hay es que Querís recoge una definición de Crates, o más bien una característica, la diferencia entre el crítico y el gramático. Según Crates, el crítico es un experto en toda la ciencia lingüística, mientras que el gramático estaría subordinado a él, limitado a explicar dialectos, prosodia y pequeñas dificultades. Querís compara al crítico con un arquitecto y al gramático con un obrero subalterno. Para Sexto, esta distinción no hace más que subrayar la inconsistencia de la disciplina, pues revela que ni siquiera sus defensores están de acuerdo sobre quién posee la autoridad y cuál es el alcance de su arte. El hecho de que la gramática requiera ser subordinada a otra ciencia más amplia ya evidencia su incapacidad para constituirse como arte autónoma. Entonces, como la define Querís, no puede ser un arte ni una facultad porque no se sabe con claridad qué estudia, cuáles son sus límites, ni sobre qué fundamentos se apoya. Su objeto es incierto, su método es ambiguo y la diferenciación frente a otras disciplinas es puramente artificial. Lejos de fortalecer la gramática, sirve para mostrar que su identidad es vacilante y contradictoria. Sin duda hay que agradecerle a Querís, dice Sexto, que haya liberado a la gramática de la paradoja del montón al delimitar su arte,
pero no, eso no hace que la gramática sea existente. Demetrio, apodado el Cloro, con otros gramáticos, definen así: el arte gramática es el conocimiento del lenguaje de los poetas y también de la conversación común. Pero con esto sigue existiendo el mismo problema. No se puede tener la totalidad del conocimiento de los poetas, ni mucho menos de la conversación común, cuyos temas pueden ser absolutamente infinitos. Ahora bien, se podría decir que no se conocen todas las expresiones una por una, sino que se conocen solamente las generales, pero aún así siguen siendo muchas. Algunos gramáticos afirmaban que, por ejemplo, los dorios acentúan de cierta manera y los jonios de otra, que existen usos comunes propios de cada dialecto y que el gramático, al dominar tales diferencias, podría considerarse conocedor legítimo de la lengua. Pero esto no es verdadero. Esto podría sonar, sí, verosímil, dice Sexto, pero no es verdadero. Y la razón es clara: no existe un único uso para cada dialecto, porque los dialectos mismos son muchos y muy variados. Los dorios no hablan todos igual, ni los jonios son uniformes, ni existe una regla general que abarque todas las expresiones de un mismo dialecto. Los gramáticos idealizan un orden que no existe. Sexto señala que las reglas gramaticales, especialmente las relativas al acento, como la distinción entre oxítonos y barítonos, no se aplican a todas las palabras, sino a algunos de los casos concretos. Por lo tanto, no puede pretender abarcar todas las expresiones generales, porque incluso las reglas que considera universales solo se cumplen en parte del vocabulario. Veamos las partes de la gramática. Hay una parte técnica que se ocupa de las reglas formales, una parte histórica que abarca contenidos que parecen pertenecer más a la mitografía, a la geografía, a la narración, y la parte especial que examina el lenguaje de poetas y prosistas. Veamos la parte técnica. Esta es una de las partes por las que los gramáticos más se vanaglorian, creyendo que dejan a todos en ridículo con sus intervenciones. Primero, aborda el término elemento, que puede significar tres cosas: el carácter escrito, la marca sonora y la sílaba. Sexto decide concentrarse en la aceptación que los gramáticos consideran central, es decir, la letra como unidad de la habla articulada. Sin embargo, incluso ahí la doctrina es confusa. Los gramáticos distinguen entre vocales y consonantes, afirmando que las vocales son 7: alfa, épsilon, eta, iota, ómicron, ípsilon y omega. Luego cuentan que las vocales se dividen en tres grupos: unas son largas por naturaleza, como eta y omega; otras son breves por naturaleza, como épsilon y ómicron; y otras pueden ser tanto largas como breves, como alfa, iota y ípsilon, a las que llaman dícronas fluidas, ambiguas o cambiantes. Y esta tercera categoría depende de ejemplos tomados de la poesía. Sexto cita a versos de Homero, de hecho, mostrando que la supuesta naturaleza larga o breve de estas vocales no es una propiedad real del lenguaje, es más bien una convención métrica, tomado por los gramáticos como regla. Por otro lado, los gramáticos afirman que algunas semivocales que algunas consonantes son semivocales porque pueden producir cierto sonido por sí mismas, como ro, sigma, mi y ni, e incluso letras como zeta, zeta o lambda, aunque aquí no hay acuerdo entre los expertos. Otras son consonantes propiamente dichas que no pueden pronunciarse solas y necesitan una vocal para sonar, como beta, gamma, delta, kappa, pi y tau. De nuevo, Sexto señala que esta clasificación varía según la escuela. Algunos incluyen zeta, fi, chi como semivocales, otros la consideran como consonantes plenas, lo que demuestra entonces que no hay consenso. También hay una distinción entre consonantes aspiradas como zeta, fi y chi, y consonantes no aspiradas como kappa, pi, tau. Pero aquí hay una duda: algunos gramáticos dicen que ro puede ser aspirada o no dependiendo del contexto, o sea, más inestabilidad. Sexto menciona las consonantes llamadas dobles como zeta, si y psi. Según los gramáticos, zeta estaría compuesta por sigma y delta, si por kappa y sigma, y psi, psi, por pi y sigma. Pero esta interpretación es problemática. En la tradición antigua se discutía si zeta era realmente una combinación o un sonido simple. Por lo tanto, estas discrepancias muestran que las supuestas verdades técnicas de la gramática están comprometidas en realidad. Dicho esto, para Sexto decir que algunos elementos son dobles es absurdo.
Un elemento por definición es algo simple, no compuesto de otras partes. Si una letra está compuesta de dos consonantes, como pretendían los gramáticos al decir que Z se compone de sigma y delta, o que psi se compone de pi y sigma, entonces ya no es un elemento, es más bien un compuesto. Por lo tanto, si aceptamos la idea de elemento, es imposible aceptar a la vez la existencia de elementos dobles. Y si aceptamos que existen elementos dobles, entonces el concepto mismo de elemento se destruye, porque ya no sería una unidad mínima. Lo mismo se dice de las vocales dicrónicas, o dícronas, aquellas que supuestamente pueden ser largas o breves según el verso o el contexto. Los gramáticos consideran que estas vocales poseen una naturaleza común, es decir, una estructura interna que hace posible que a veces sean largas y otras veces sean breves. Pero Sexto responde que este argumento no tiene sentido porque la forma escrita de la letra no indica nada sobre su supuesta naturaleza doble. Una letra como alfa no se alarga ni se acorta por sí sola. Solo parece larga o breve debido a la prosodia, es decir, al efecto que produce su uso dentro de un verso, una palabra. Y la prosodia es externa al elemento, por lo que no puede usarse para definir su naturaleza. Del mismo modo, no podemos atribuir a una vocal dos cantidades, larga y breve, simultáneamente, pues es imposible que una misma letra tenga dos naturalezas contradictorias al mismo tiempo. La brevedad y la largura son cualidades opuestas que no pueden coexistir. La largura consiste en la desaparición de un sonido breve y la brevedad en la desaparición de un sonido largo. No pueden manifestarse al mismo tiempo en una misma vocal porque se anulan mutuamente. Sexto ilustra esta idea señalando que una vocal marcada con acento circunflejo no puede ser breve, ya que ese acento implica necesariamente cantidad larga. Así, si un elemento fuera verdaderamente dícrono por naturaleza, tendría que ser largo y breve simultáneamente o bien alternarse entre ambas cantidades. La simultaneidad es imposible porque dos cualidades contrarias no pueden coexistir en un mismo sonido al mismo tiempo. Respecto a la alternancia, Sexto afirma que tampoco es viable. Si la vocal es larga cuando se la pronuncia como larga, entonces no es breve en ese momento. Si en otro contexto se la pronuncia como breve, entonces no es larga en ese momento. Pero en ninguno de los dos casos puede llamarse común, ya que nunca es larga o breve a la vez. Y lo que no es simultáneamente las dos cosas no puede poseer una doble naturaleza. Por ello, cuando una vocal se pronuncia larga, es solo larga. Cuando se pronuncia breve, es solo breve, pero nunca es ambas cosas simultáneamente, ni tiene en sí misma una naturaleza doble que la haga dícrona. Dejando atrás la brevedad o la largura de ciertas letras, Sexto nos habla de las palabras y de las partes de las oraciones. Hay categorías que son parte del lenguaje porque el discurso en su totalidad puede concebirse como un compuesto de ellas, igual que un objeto puede concebirse como compuesto de sus partes. Tenemos una oración, por ejemplo, la cólera canta, diosa de Aquiles Pélida. Ahí tenemos una oración. En esa oración, obviamente, todo eso se divide en partes. Tenemos un artículo, un verbo, un sustantivo, lo dividimos sujeto, predicado, etc. Entonces, los gramáticos que hacen para analizar esta oración la dividen en lo que llaman sus partes: cólera, canta, diosa, Pélida y Aquiles. Si tomamos estas palabras como partes, Sexto pregunta: ¿puede el verso existir si eliminamos alguna de ellas? Evidentemente no. Si quitamos, por ejemplo, cólera o canta, el verso deja de ser lo que es. El enunciado completo no puede subsistir sin sus partes. Pero aquí viene el problema, porque si el verso es la suma de sus partes, entonces la suma no tiene existencia independiente de sus componentes. El conjunto no existe separado de las partes que lo constituyen. Sin embargo, los gramáticos también quieren decir que las partes tienen existencia independiente del conjunto. Pero Sexto dice que esto es contradictorio porque si el conjunto depende absolutamente de las partes, entonces el conjunto solo existe mientras las partes existen. Pero si el conjunto deja de existir sin las partes, entonces las partes no pueden existir sin el conjunto. De hecho, si quitamos cólera, el verso desaparece. Y si desaparece el verso también. O sea, también desaparecen las palabras entendidas como parte del discurso, pues parte solo tiene sentido dentro de un todo. Ninguna parte puede existir sin el conjunto que la define como parte.
Del mismo modo que no puede haber derecha sin izquierda o arriba sin abajo, tampoco pueden existir partes del discurso si no existe el discurso. O sea que las partes de una oración no se entienden si no están en un todo, no se entienden. Por ejemplo, un verbo no se entiende si no hay un sujeto, si no hay un objeto, etc. Sexto también nos habla de que si el enunciado completo existe, porque su estructura depende de entidades inexistentes como sílabas y palabras. Y ahí entramos en un círculo negativo que destruye por completo la gramática, porque en primer lugar, si no están las partes, el todo es difícil que se presente. Todo el edificio gramatical se desmorona porque las categorías básicas que lo sustentan no tienen realidad. El discurso está compuesto de partes. Está bien. Onoma, nombre, tenemos verbo, artículo y demás, pero los gramáticos no explican de dónde proviene esa denominación. Son partes del lenguaje en general o partes del enunciado. Si el lenguaje es concebido como un todo orgánico y continuo, no pueden tener partes sin destruir su unidad. Y si el lenguaje es concebido como una suma de partes, entonces habría que mostrar cómo esas partes subsisten por sí mismas. Pero esto los gramáticos no lo pueden hacer. No pueden explicar el origen de todo esto. Por lo tanto, la verdad es que esto del lenguaje no existe, dice Sexto. Ahora bien, ya, sigamos con la misma palabra. Supongamos que la cólera, o sea, con la misma oración, que la cólera es parte del verso. Pero el verso es un todo completo. Si meto una parte que también es completa dentro del todo, pasa algo absurdo. La palabra cólera sería mayor que sí misma si es completada por el verso, o sería menor que sí misma si ayuda a completar el verso. En ambos casos la parte se vuelve contradictoria. Sería más grande y más pequeña que sí misma. Claro, porque, a ver, la oración que decía la cólera canta, si cólera en sí misma es un todo, pero la oración también es un todo, estaríamos cayendo en una contradicción. Por lo tanto, no es posible que cólera sea parte del verso completo. Tampoco puede ser parte del resto del verso, es decir, de canta diosa, de Aquiles Pélida. Para que algo sea parte de un todo, debe estar incluido en él, pero cólera no está dentro de canta diosa de Aquiles Pélida. Un todo lingüístico no puede contener partes que no están literalmente contenidas en él. Una vez eliminadas esas dos posibilidades, el argumento llega a la siguiente conclusión. El verso completo no es simplemente canta diosa de Aquiles Pélida. Por lo tanto, cólera no es parte de ese verso restante, ni tampoco parte del verso completo. Y como fuera de esas dos no existe un tercer enunciado, donde esta palabra puede alojarse, se deduce que cólera no es parte de ningún enunciado. Si una palabra no puede ser parte de ningún enunciado, entonces la noción de parte del discurso, tal como la manejan los gramáticos, se desintegra. Todas estas distinciones hechas por los gramáticos no se sostienen porque ya se demostró antes que conceptos básicos como la palabra y el enunciado son problemáticos o incluso inexistentes si se examinan con rigor. Si esos fundamentos no existen, tampoco pueden existir las categorías superiores que dependen de ellos. Dice Sexto que si uno se mete a seguir todas las distinciones técnicas que los gramáticos inventan para cada una de estas partes del discurso, se encontrará con un montón de palabrería interminable. Para rematar, fíjense lo que dice Sexto, compara ese material con charlas de abuelas. Charlas de abuelas, eso es lo que son estas discusiones gramaticales. Vamos con los nombres. Los gramáticos dicen que los nombres son por naturaleza masculinos y otros femeninos, unos singulares y otros plurales, otros duales y otros una palabra. Sexto se propone investigar si efectivamente es así por naturaleza que los nombres sean dispuestos. Pero es imposible que los nombres tengan una naturaleza, pues si esto fuera así, los distintos pueblos se entenderían sin necesidad de distinguir entre las palabras. En efecto, lo que afecta siempre naturalmente se aplica a todo tipo de cosas. De ahí que se diga que el fuego afecta tanto a los griegos como bárbaros. El fuego no calienta a uno y enfría a otros, y lo mismo puede decirse de la nieve. Distintas ciudades griegas asignan géneros distintos a las mismas palabras. Los atenienses dicen Hecantharos, ¿no es cierto? La cántaro. Los peloponesios dicen Hostamnon o Stamnon, el cántaro.
Hay otro caso, unos dicen hobollón, el redondo, otros tobollón, lo redondo, que es neutro. Si diferentes pueblos llaman a la misma cosa con diferentes géneros, ese género no puede estar en la naturaleza del objeto, sino en una convención social. Dentro de un mismo dialecto, una palabra puede usarse en los tres géneros según contexto. O córax, es decir, cuervo masculino, pero también córax, si se refiere a la hembra. O aetos, buitre masculino. Empis, mosca femenino, aunque el macho es macho de ese animal. Eso muestra que imaginar un vínculo natural entre género lingüístico y sexo biológico es insostenible porque la lengua no sigue ninguna regla fija al respecto. Entonces, si las palabras no obedecen al género, podríamos designar a las palabras con el mejor artículo que se nos antoje, pues bien se podría decir el golondrina y la buitre. El gramático no podría reprocharnos absolutamente nada, porque no sabe la verdadera naturaleza de las cosas. En consecuencia, y como establecimos que los hombres no son naturales, tendríamos que decir que son una convención. Pero si esto es así, entonces la gramática no sería una ciencia, sino solo una observación de costumbres lingüísticas. Antes de pasar al siguiente tema, Sexto quiere analizar qué se entiende por lenguaje, o qué entienden los gramáticos por lenguaje y partes del lenguaje. Bueno, esta pregunta uno le puede parecer inocente, pero la verdad es que es crucial, porque toda su ciencia depende de definir eso con precisión. Entonces plantea dos posibles definiciones. Que el lenguaje sea la voz física, el sonido emitido por la boca, y que el lenguaje sea el significado incorpóreo transmitido por esa voz. En primer lugar, Sexto se pone a desmontar el primer razonamiento. El lenguaje no es la voz física porque ésta se oye por igual entre todos, griegos, romanos, bárbaros, cultos, incultos, niños y adultos. Todos oyen los mismos sonidos, pero en cambio el lenguaje y sus partes solo los comprenden quienes han aprendido griego, es decir, quienes conocen la técnica gramatical. Si todos oyen la voz, pero no todos entienden el lenguaje, entonces la voz no es lo mismo que el lenguaje. Por tanto, la corporeidad de la voz no puede ser el lenguaje. En segundo lugar, Sexto recuerda que los filósofos llevan siglos peleando sobre si existen o no los incorpóreos. Y en esa discusión, muchos sostenían que solo existen dos cosas. El cuerpo, que es el soma, y el vacío, que es el quenón. Sexto usa ese trasfondo para poner contra las cuerdas a los gramáticos. Si algo se mueve, es cuerpo. Si algo no resiste el paso de los cuerpos, es vacío. Y si algo permanece quieto y resiste el paso de los cuerpos, también es cuerpo. Es decir, no hay ninguna categoría llamada incorpóreo significativo o una categoría intermedia que pueda existir como entidad. De modo que no tiene sentido afirmar que el lenguaje es un significado incorpóreo, un lectón, porque con esos los gramáticos introducen una tercera categoría ontológica que los filósofos han rechazado durante siglos. Ahora bien, ¿podrían los gramáticos simplemente decir el significado incorpóreo existe? Pero a eso de la misma manera simplemente se le puede oponer el significado incorpóreo no existe. En consecuencia, el Sexto dice que el lenguaje en la verdad, como no es cuerpo, como no es incorpóreo, no es nada. No es nada. Pero ya, digamos que el lenguaje existe de todas maneras. Si el lenguaje existe de todas maneras, tenemos que ver que la técnica es la gramática. Y esta descansa en dos pilares fundamentales. Primero, la escansión del verbo, es decir, la distribución de los pies métricos. Y segundo, la división de las partes de la oración como sustantivo, verbo, artículo, etc. Si se quiere refutar de manera completa la gramática, como él mismo anuncia, hay que atacar a ambos pilares. En lo que respecta a los pies métricos, Sexto anticipa que ya ha discutido ese problema detalladamente en su libro Contra los músicos, que lo vamos a ver más adelante, donde demostró que los pies son invenciones arbitrarias y no existen en la realidad del lenguaje. Entonces, para no repetir argumentos que pertenecen a otra obra, decide dejar de lado por ahora el tema de la escansión y concentrarse en segundo pilar, la división de las partes del verso y de la oración. Sexto describe cómo procede el gramático cuando divide un verso. Extrae ciertos elementos y añade otros. Por ejemplo, toma el verso completo
y separas palabras como cólera o canta, como el mismo verso que habíamos visto anteriormente, y los separa del resto del enunciado o en los casos de palabras con elisión completa, lo que falta añadiendo vocales, como cuando restaura Jaima Emeon, es decir, Jaima Emeon significa vomitando sangre, a partir de Jaim Emeon, con la alfa elidida. Claro, porque la primera era Jaima Emeon, y esta es Jaim Emeon. Ahí se elide, ¿no es cierto?, la letra A de la primera. O Bet Akeon, que significa y se fue en silencio, completando la elipsión G Dakeon. Este es el procedimiento técnico de los gramáticos: dividir, separar, completar, añadir. Pero aquí es donde Sexto nos dice lo siguiente: para que la división gramatical sea posible, debe ser posible sustraer algo de algo o añadir algo a algo. Sin embargo, Sexto afirma que tanto la sustracción como la adición son imposibles, y para demostrarlo empieza por el caso de la sustracción. La sustracción, dice, solo puede darse de 4 maneras: o bien el todo se sustrae del todo, o bien una parte se sustrae de otra parte, o bien el todo se sustrae de la parte, o bien una parte se sustrae del todo. Sexto examina estas posibilidades para mostrar que ninguna tiene sentido. Y comienza con la primera: sustraer el todo del todo. Pero aquí Sexto, muchachos, lo que hace es repetir básicamente lo mismo que la oración que habíamos señalado anteriormente, esto de la cólera canta, diosa de Aquiles Pélida, ¿ya? Y claro, no puede sustraerse del todo del todo, porque si esta oración es un todo, y además cada palabra es un todo, sustraer el todo del todo es absurdo, ¿ya? Eso es lo que habíamos dicho respecto a esta oración, ¿no es cierto? Y que no se puede sacar el todo del todo. Pero ¿se podrá entonces el todo de la parte? Porque el todo no está incluido dentro de la parte. Como un ejemplo, el mismo: la cólera canta, diosa de Aquiles Pélida. Pero la cólera canta, diosa de Aquiles Pélida, no se encuentra dentro de la palabra cólera. Para que algo pueda sustraerse de otra cosa, debe estar contenido en ella, y como el todo no es tan contenido en la parte, esta forma de sustracción obviamente es imposible. La única opción que queda entonces es que se sustraiga la parte del todo o la parte de la parte. Pero esto también tiene contracciones, porque cuando el gramático decide sustraer la palabra cólera del verso entero, Sexto responde que esto implicaría también sustraer cólera de sí mismo. Esto ocurre porque para los propios gramáticos el verso completo está concebido como un conjunto que incluye esa palabra. Si la palabra forma parte constitutiva del todo, sustraerla del todo sería al mismo tiempo sustraerla de sí misma, una imposibilidad lógica. Además, si la palabra es sustraída del verso entero, entonces el resto del verso también debería resultar modificado, pues toda cosa que experimente una sustracción sufre un cambio. Pero como los gramáticos continúan usando canta, diosa de Aquiles Pélida, como si permaneciera intacto tras extraer cólera, se contradicen. El todo no puede permanecer inalterado después de perder una de sus partes. Y además Sexto añade un argumento adicional: si cólera fuera realmente sustraída del verso, debería llevarse algo de cada una de las otras partes del verso, cosa que es absurda. Todas estas inconsistencias entonces muestran que tampoco es posible sustraer una parte del todo. Dado que ninguna otra forma lógica de sustracción es posible, la conclusión es inevitable. La sustracción es imposible y por tanto la división de un verso no puede llevarse a cabo como los gramáticos pretenden. Y la adición, porque ya vimos la sustracción, pero ¿qué pasa con la adición? Bueno, esta operación aparece cuando los gramáticos completan palabras donde hay elisión, como restaurar Jaima Emeon o B de Akeon. Pero plantea un experimento: tomar el hemistiquio canta, diosa de Aquiles Pélida, y añadámosle cólera para formar un hexámetro heroico. Pregunta: ¿a qué se añade exactamente la palabra cólera? Hay 3 posibilidades lógicas. Primero, no puede añadirse a sí misma porque algo no puede doblarse ni diferenciarse de sí mismo para ser añadido. Segundo, no puede añadirse al hemistiquio preexistente porque si lo hiciera se igualaría en extensión a él. Cólera se convertiría en un hemistiquio y ello implicaría que lo largo se vuelve corto y lo corto largo, algo evidentemente absurdo. También es imposible añadir cólera solamente a una parte del hemistiquio, por ejemplo a la palabra canta, porque aumentar una sola parte sin afectar al conjunto no puede producir un verso completo. Por tanto, la única posibilidad restante es que cólera se añada al conjunto entero del hemistiquio y de la palabra, que es decir, el verso heroico completo.
Pero este también es insostenible por una razón muy simple y poderosa. Aquello que recibe una adición debe existir antes de que la adición ocurra. Sin embargo, el verso heroico, es decir, el hexámetro, no existe antes de que se le añade cólera. Entonces surge precisamente como resultado de esta adición. ¿Cómo podría añadirse cólera a algo que todavía no existe? Y cuando el verso heroico ya existe, la adición ya ha terminado, por lo que tampoco puede estar añadiéndose en ese momento. Por lo tanto, no hay ningún momento en que la adición pueda tener lugar de manera coherente. Si no existe sustracción ni existe adición, entonces la división que realizan los gramáticos es imposible y por tanto queda abolido uno de los pilares fundamentales de su supuesta técnica. Sexto ahora nos habla de la ortografía. Critica la doctrina ortográfica de los gramáticos mostrando que se basa en tres criterios: la cantidad, la cualidad y la división, pero que ninguno de ellos resulta útil ni necesario para la vida real. La cantidad genera dudas sobre si agregar o no una iota en los dativos o si escribir palabras con iota o ei. La cualidad discute si ciertas palabras deben escribirse con sigma o z, y la división plantea incertidumbres sobre dónde comienza una sílaba o dónde colocar consonantes dentro de un nombre. Según Sexto, estas reglas nos sirven porque en primer lugar existe un desacuerdo eterno entre los mismos especialistas. Lo que unos describen de una manera, otros lo escriben de otra, sin llegar jamás a consenso, y si realmente dependiéramos de tales reglas para describir correctamente, tanto los gramáticos como la gente común vivirían en constante confusión al redactar cualquier palabra. Pero eso no ocurre. Todos logramos escribir lo necesario sin caer en dudas paralizantes, precisamente porque no seguimos estas reglas sofisticadas, sino una práctica común y compartida, una convención general que basta para identificar cada palabra. Por eso concluye Sexto: la ortografía científica de los gramáticos es inútil, pues no añade nada a la capacidad efectiva que ya tienen las personas para comunicarse mediante la escritura sin recurrir a disputas técnicas interminables. Nada real cambia si escribimos un dativo con iota o sin ella, o si las palabras como smilion, que significa bisturí, o smirna, se describen con sigma o z, o si en un nombre como Aristión colocamos la sigma al final de la sílaba anterior o al inicio de la siguiente. Si el bisturí dejara de ser bisturí por una letra, si pasara a ser una hoz, por ejemplo, o si Aristión cambiara de identidad por mover una consonante, entonces tendría sentido preocuparse por la corrección ortográfica. Pero como la realidad referida por las palabras no depende de pequeñas variaciones gráficas, todas las discusiones de los gramáticos son, para Sexto, vanas, así lo dice el chiquillo, vanas y estúpidas, carentes de utilidad práctica. El objeto sigue siendo el mismo, se escriba como se escriba, y por eso la ortografía no aporta nada esencial al conocimiento ni a la vida. Sobre el arte de la corrección. La corrección es una cuestión que sucede a menudo en el empleo de la gramática. De ahí que muchos comiencen a burlarse de aquellos que pronuncian o construyen mal las oraciones, mientras que los que tienen una buena gramática son aclamados por la claridad de sus ideas. Hay dos formas de corrección: la analogía gramatical y la comunicación común. La primera queda fuera del uso común, mientras que la segunda es de uso común. Veamos ejemplos de la primera con la palabra Zeus. Los nombres cambian su forma según la función que cumplen dentro de la oración. No es lo mismo decir Zeus como sujeto que decir de Zeus, a Zeus, con Zeus. Estos cambios se llaman casos gramaticales. Los gramáticos antiguos buscaban aplicar correcciones analógicas, es decir, reglas lógicas y uniformes para que todas las palabras siguieran patrones regulares. Por eso algunos formaban los casos de Zeus como Zeos, Sei, Sena, intentando aplicar reglas generales, incluso si eran poco usadas por los hablantes reales. En cambio, otras personas simplemente seguían el uso común y decían senos, sení, sená, que eran las formas vivas y naturales del idioma. Entonces parece ser que la corrección es más propia del uso común que de la analogía gramatical que pretenden los gramáticos. Si existe un arte de la corrección lingüística, entonces o tiene principios básicos o no los tiene. Esta es una disyuntiva obligatoria, y como ningún gramático aceptaría que su arte carece de principios, porque todo arte debe fundarse en algún principio, deben admitir que sí los tiene. La cuestión siguiente, según Sexto, es determinar la naturaleza de esos principios. O son técnicos, es decir, propios de un arte, o no son técnicos, es decir, externos al arte. Si los principios fueran técnicos, Sexto muestra una dificultad inmediata. Todo principio técnico debe basarse en otro principio técnico, porque un arte se aprende mediante otro arte. ¿Ya? Esto es lo mismo que habíamos hablado en la primera parte sobre los criterios.
¿ya? Es difícil buscar el criterio de un arte o de cualquier cosa para dirimir, para solucionar, para resolver. Necesitamos un criterio. ¿Y de dónde se sacó ese criterio? Y así vamos hasta el infinito. Ese segundo principio exigiría un tercero y así sucesivamente hasta el infinito. Y esta regresión infinita destruye la posibilidad de que el arte tenga fundamentos sólidos. Un arte sin principio no es arte, pues no posee base estable. Por lo tanto, el arte de la corrección no puede fundarse en principios técnicos. Si los principios fueran no técnicos, queda solo un candidato, el uso común. Y esto significa que la corrección no depende de una ciencia ni de reglas formales, sino simplemente de cómo hablan los griegos en la vida cotidiana. Así el arte de la corrección queda reducido más bien a observar lo que es costumbre lingüística. Después Sexto formula la segunda investigación. Existen artes auténticas como la escultura y la pintura, y existen artes aparentes como la astrología o la adivinación por sacrificios. Por eso se necesita un criterio para juzgar si el supuesto arte de la corrección pertenece al primer grado o al segundo. Pero ese criterio, dice Sexto, será técnico o no técnico. Si es técnico, pertenece mismo al arte de la corrección, reaparece la regresión infinita, ya sabemos. Si el criterio no es técnico, solo queda el uso común. Ahora bien, si no es posible aprender bien griego por medio de las reglas gramaticales, entonces estas reglas deben ser naturalmente evidentes. Sin embargo, es obvio que no lo son, porque de ser así todos los seres humanos sabrían griego. Lo evidente no necesita arte ni técnica para captarse. Como no existe ese acuerdo universal sobre el griego correcto, queda demostrado que no es algo evidente. Si lo correcto en griego no es evidente, entonces debe ser algo incierto que solo puede conocerse a través de algún criterio. Pero ya sabemos el problema que tenemos con el criterio, ¿no es cierto? O sea, vamos a ir también a una regresión al infinito. Ahora nos habla Sexto del lenguaje homérico. La sustancia del análisis gramatical viene del uso común. Por lo tanto, habrá que decir a los gramáticos si los fundamentos de la gramática con el uso común, son del uso común o no lo son. Si lo aceptan, el problema queda resuelto. Pero si lo rechazan, dado que la analogía está fundada en el uso común como se demostró, entonces siguen aceptando el uso común como base. Pindarión decía, la analogía toma su punto de partida del uso común. Todo el mundo está de acuerdo en ello. En efecto, la analogía es la consideración de lo igual y de lo desigual, y lo igual y lo desigual se toman del uso común reconocido como válido, y la poesía de Homero es lo más antiguo y reconocido como válido, pues no ha llegado hasta nosotros ningún poema más antiguo que la poesía de aquel. Pero la verdad es que Pindarión no esclarece nada relevante en su pensamiento, pues de todas maneras tendremos que preguntar a Homero si se sujeta del uso común o de la analogía. Por lo demás, usar el lenguaje homérico será objeto de burla por parte de los contemporáneos de Sexto, entonces tampoco serviría como un referente. De hecho, esto solo demuestra que Homero se guió en el habla por aquellos hombres de su época, es decir, del lenguaje que fue de uso común, pero de su tiempo. Vamos con los barbarismos y solecismos. Los gramáticos definen el barbarismo como una desviación del uso común. O sea, así lo definen simplemente. Por otro lado, el solecismo es una desviación en una combinación de palabras, es decir, es un error sintáctico. Pero Sexto recuerda que más arriba él ya demostró que no existe tal cosa como una palabra simple ni tampoco una combinación demostrable de palabras, porque las nociones de adición y sustracción en el lenguaje son imposibles de fundamentar. Si no existe palabra simple, entonces no puede existir barbarismo. Si no existe combinación de palabras, no puede existir el solecismo. Así las dos nociones quedan anuladas usando los criterios técnicos que los gramáticos aceptan. Además, si el barbarismo se define como un error en una sola palabra y el solecismo como un error en la combinación de varias, pero estos errores no se aplican a las cosas en sí mismas, sino solo al uso lingüístico. ¿Cómo se explicaría un error evidente como señalar a un hombre diciendo esta o señalar a una mujer diciendo este? Ese error no caja ni en el barbarismo porque la palabra no es extraña o incorrecta, ni en el solecismo porque no hay una frase sino una sola palabra. Esto muestra que la teoría gramatical no logra abarcar los errores reales del habla común y por lo tanto su sistema es inútil en la práctica. Palabras realmente consideradas barbarismos por los gramáticos, como por ejemplo elelizan o apelelizan, formas dialectales que son formas dialectales usadas en Alejandría, muestran que lo que se considera correcto o incorrecto no depende de una ciencia, depende más bien del uso local o convencional. Si en un lugar esas palabras
son perfectamente normales y en otros no, es absurdo pretender que haya una regla universal derivada de un arte técnico como la gramática. Si uno se guía solo por lo similar, llegaría a formas que suenan correctas desde el punto de vista de la regla, pero que nadie usa realmente. Partamos del ejemplo de los verbos formados sobre nombres de partes del cuerpo. Si existe el verbo antignemiasein, es decir, recibir un golpe en la espinilla, por pura analogía morfológica, los gramáticos deberían aceptar también gastrisein, recibir un golpe en el vientre, y micterisein, que son, digamos, recibir un golpe en la nariz. Hay otros ejemplos del mismo tipo. Por ejemplo, está ipasestai, cabalgar, cathatreminestai, despeñarse, heliasestai, calentarse al sol. Si seguimos estrictamente la transformación por semejanza, habría que multiplicar verbos de este tipo cada vez que encontremos un patrón parecido. Pero ahí está el punto. Sexto dice que pese a que esas formas son correctas, según la analogía, no las usamos precisamente porque están fuera del uso común. Lo mismo ocurre con formas verbales como liso y ferezo, y otras analogías que exigiría, pero que de hecho no se emplean en el habla corriente. Es decir, la lengua real no obedece dócilmente a la regla abstracta, más bien la regla abstracta es la que se rompe contra la práctica viva del lenguaje. Por eso Sexto en esto, en los barbarismos y solecismos, concluye que si decimos que el mejor hablante de tracio es quien habla como hablan los tracios, y el mejor hablante de latín es quien habla como hablan los romanos, entonces, coherentemente el que habla griego será quien hable como hablan los griegos, ajustándose al uso colectivo y no a un sistema de analogías construido por los gramáticos. Vamos con esto que los gramáticos llaman regla universal. La analogía gramatical solo puede relacionarse con el uso común de dos maneras, o bien coincide con él o bien no coincide. Si coincide, entonces la analogía no puede ser considerada un arte técnico porque todo aquello que está de acuerdo con lo no técnico, el uso común, pasa a ser él mismo algo no técnico. En esa situación, lo que es griego correcto, según la analogía, será exactamente lo que ya es correcto según el uso común y por lo tanto la analogía es prescindible, no añade nada. El hablante puede regirse únicamente por el uso sin necesidad de reglas abstractas. Luego afirma que si, por el contrario, la analogía no coincide con el uso común, entonces peor todavía, introducirá un modo de hablar ajeno a la costumbre, una especie de griego bárbaro. Esa desviación la convierte en algo completamente inútil e incluso absurdo porque se propone como guía para hablar bien, pero produce expresiones que nadie emplea. Así el arte de la analogía queda desacreditado tanto si coincide como si diverge del uso común. El arte de los gramáticos se supone que se basa en principios universales que pretenden aplicar a casos particulares. Pero ese método es imposible porque no se ha demostrado que tales principios sean realmente universales, ni tampoco conservan su supuesta universalidad cuando se pretende trasladarlo a situaciones concretas. Para demostrarlo toma un ejemplo típico de los propios gramáticos. Los gramáticos discuten cómo debe pronunciarse el genitivo de eumenes, que significa benévolo. Para decidirlo apelan a una supuesta regla universal. Todo nombre simple terminado en es y oxítono forma su genitivo con sigma. Por ejemplo, eufies, eufoius, eusebes, esebeus, euclees, eucleous. Por lo tanto, dice también que eumenes debe decirse eumenous. Pero el escéptico observa que este razonamiento es circular. El que sostiene que debe decirse eumenou, sin sigma, simplemente no aceptará que la regla sea universal. O sea, el gramático da por sentado aquello mismo que debería demostrar. Si la regla fuera realmente universal, entonces debería haberse formulado después de revisar exhaustivamente todos los nombres particulares para descubrir la analogía en ellos. Pero eso es imposible porque los nombres son infinitos y el infinito no puede conocerse. Y si solo han visto algunos, no tienen fundamento para afirmar que todos funcionan igual. Lo que ocurre en un subconjunto limitado no autoriza a generalizar el total. Por otro lado, hay quienes confirman que la analogía gramatical se confirma por el uso de la mayoría, pero una cosa es que algo sea universal y otro que la mayoría tenga algo por verdadero. Lo universal jamás tendrá algo falso, en cambio lo de la mayoría puede fallar ocasionalmente. Vamos con el uso lingüístico.
Los usos lingüísticos son múltiples o contradictorios. Existe un uso ateniense, otro lacedemonio, otro antiguo, moderno, propio de las aldeas, otro de la ciudad. Para reforzar esta diversidad cita incluso a Aristófanes, quien distingue entre la forma refinada de hablar de algunos atenienses y la rusticidad de otros. Con esta enumeración los gramáticos buscan mostrar que, dado que no existe un único uso común, sería necesario un criterio técnico, la analogía, para decidir cuál forma lingüística elegir. Si los gramáticos declaran necesaria la investigación sobre qué uso seguir, están presuponiendo la existencia de un arte de corrección lingüística, que es justamente lo que él está refutando. Además, ese supuesto arte, la analogía, funciona a partir de la observación de lo similar y lo disímil entre palabras y formas. Pero tanto lo similar como lo disímil se toman precisamente del uso común, no de una norma abstracta. Es decir, la analogía no inventa nada, simplemente selecciona o descarta elementos que ya provienen del habla ordinaria. Por lo tanto, si el uso cotidiano es la fuente del material que la analogía clasifica, carece de sentido afirmar que la analogía es superior al uso o que puede reemplazarlo como criterio. Si los gramáticos dicen que los usos son muchos y contradictorios, deben explicar de cuál de esos usos obtienen ellos sus semejanzas y diferencias para hacer la analogía. Si escogen uno, entonces ese mismo puede ser escogido también por el escéptico sin necesidad de apelar a una técnica gramatical. Si no escogen ninguno, su propia analogía queda sin fundamento, y así cualquier respuesta que los gramáticos den para salvar su método será igualmente válida para quienes, como Sexto, sostienen que el uso común basta para hablar correctamente sin necesidad de un arte técnico. Lo mismo pasa con los verbos, ya sea en el tiempo que sea. Lo mismo pasa incluso con la etimología. También hay una regresión al infinito. Y el último elemento, o más bien el penúltimo, es la historia de la gramática. Porque los gramáticos consideran que la gramática posee una sección que es la historicón, la histórica, entendida como la parte encargada de manejar la información dispersa. Datos sobre autores, variantes textuales, relatos asociados a pasajes, anécdotas y material erudito que no encaja en las otras ramas de la disciplina. Para fundamentar su presencia dentro del arte gramatical, menciona a Taurisco, discípulo de Crates de Malo, quien dividía la crítica literaria en tres secciones: la lingüística centrada en vocabulario y figuras, y la práctica centrada en dialectos y estilos, y la histórica centrada en información fragmentaria que acompaña a los textos. Con ello, Sexto entonces muestra que los propios críticos antiguos intentaron incorporar historia como parte del trabajo filológico, aunque de manera poco sistemática. Sexto menciona a Dionisio Tracio, uno de los autores más influyentes de la tradición gramatical. Dionisio elaboró una división de 6 partes de la gramática, entre las cuales también incluyó lo histórico, pero lo hizo mezclando actividades que no son propiamente partes, sino resultados o aplicaciones. Lectura en voz alta, con atención a la prosodia, explicación de figuras poéticas, exposición de vocablos y contenido de búsqueda de etimología, analogía y crítica literaria. Sexto observa que Dionisio toma elementos que pertenecen claramente a otras disciplinas, como la crítica literaria o la lectura métrica, y los eleva arbitrariamente al rango de partes autónomas de la gramática. Pero esto, como pueden ver ustedes, es absolutamente arbitrario. La manera en que Dionisio y otros definen la parte histórica es confusa. En efecto, lo histórico termina siendo una miscelánea de datos, comentarios y explicaciones que no tienen unidad ni principios propios y que dependen enteramente del poema o del autor que explica. Por ello, la parte histórica no puede ser un componente formal del arte gramatical, sino un conjunto irregular de observaciones que pertenecen más bien a la tradición erudita, no a un tecné, no a una técnica con principios sistemáticos. Asclepíades divide la gramática en 3 partes: la técnica, la histórica y la gramática propiamente tal, que se vincula con las otras 2. Asclepíades vuelve a dividir lo histórico en 3 géneros: lo verdadero, lo falso y lo que parece verdad. Lo verdadero se refiere a hechos reales, personajes divinos, humanos, lugares, tiempos y acciones. Lo falso corresponde a mitos y ficciones, y lo que parece verdad incluye géneros como la comedia o el mimo, que imitan la realidad sin ser verdaderos. Muchos gramáticos antiguos, como Dionisio Tracio, Taurisco y Asclepíades,
Consideraban entonces la historia como una parte de la gramática, entendiendo por histórica toda información contextual. Pero Sexto Empírico señala que ellos mismos reconocen que esa parte es material desorganizado y no técnico, lo que ya debilita esta pretensión de hacer la historia parte de la gramática. Si la gramática es un arte, todas sus partes deben ser técnicas. Pero si la parte técnica o la parte histórica reconocida como no técnica, entonces no puede ser una parte de la gramática. Así como el médico habla técnicamente sobre lo sano o lo enfermo, apoyándose en principios generales, y el músico juzga lo armónico basándose en reglas técnicas sobre acordes, el gramático en cambio no posee ninguna teoría técnica general que le permita hablar sobre historias o mitos. No puede, desde un principio general, decir si el hombro de Pélope era de marfil o si Heracles se quedó calvo dentro del monstruo marino. Para saber eso solo puede acudir a autores que lo mencionan. Por lo tanto, recopilar relatos particulares no es un procedimiento técnico, sino que una mera acumulación de datos. Dicen que la parte histórica también incluye información sobre lugares, tiempos, personas y acciones, pero ninguna de esas áreas puede considerarse técnica. Dar datos sobre lugares, por ejemplo, que Brileso y Aracinto son montes del Ática, no requiere arte alguno. Lo mismo vale para las fechas, como decir que Genófanes nació en tal Olimpiada. Y si hablar de lugares o tiempos no es técnico, tampoco lo será hablar de personas o acciones, dado que no hay diferencia esencial entre dominar unos datos u otros. Cualquier persona mínimamente informada puede referir estas cosas sin necesidad de ser gramático. Cualquiera puede decir que Platón antes se llamaba Aristócles, que tenía la oreja perforada, o que Pitíade, hija de Aristóteles, se casó con 3 hombres distintos. Lo mismo ocurre con los detalles biográficos de médicos, filósofos o figuras menores de la historia intelectual griega. Toda esa información es, según Sexto, inútil para la gramática, porque no contribuye a ningún método técnico ni se deriva de su arte. No hay en la exposición de historias ninguna facultad técnica comparable a la del músico o la del médico. ¿Y qué pasa con la poesía? La poesía queda prácticamente anulada porque depende necesariamente de las partes técnicas e históricas, las cuales Sexto ya refutó en los pasajes anteriores como inconsistencias o no técnicas. Si esas dos partes no existen como artes verdaderas, tampoco puede sostenerse la legitimidad de una explicación literaria basada en ellas. Con ella establece que la sección poética de la gramática queda debilitada desde la base, porque no tiene cimientos metodológicos válidos. Reconoce Sexto que los gramáticos confían enormemente en esta parte y la utilizan para defender que la gramática es útil para la vida y necesaria para la felicidad. Su argumento es que la poesía está llena de enseñanzas morales, muchos apoyos de cara a la sabiduría y una vida feliz, pero que sin la gramática no sería posible comprender correctamente lo que los poetas dicen. Por tanto, concluyen ellos, la gramática sería indispensable para acceder a la sabiduría contenida en los versos. Sexto concede que la poesía ha sido efectivamente un medio de transmisión de sabiduría, ya que muchas doctrinas filosóficas antiguas nacieron de sentencias poéticas. De hecho, menciona que los filósofos solían concluir sus exhortaciones morales con versos, como si cerraran sus argumentos con un sello prestigioso. Cita, por ejemplo, el verso que exalta el valor de la virtud. Dice: la virtud, aunque uno muera, no perece. También menciona la crítica a la avaricia. No me hables de riqueza, yo no venero a un Dios que incluso el más canalla adquiere fácilmente. Y finalmente la defensa de la autosuficiencia mediante Eurípides, que decía: pues, ¿qué necesitan los mortales sino solo 2 cosas? El fruto de Deméter y el agua que vierte el manantial. Ambas están a mano y son nuestro alimento natural. Según los gramáticos, la poesía sería útil entonces para la vida y en consecuencia la gramática sería necesaria para comprenderla correctamente. Según ellos, dice Sexto, la poesía contiene enseñanzas que favorecen la sabiduría y fortalecen el carácter. Por lo tanto, la lectura correcta, apoyada en la gramática, sería indispensable para captar su sentido. Y nos sigue contando Sexto, nos dice que incluso quienes rechazan la gramática, como Pirrón y Epicuro, terminan dependiendo de la poesía. De Pirrón se dice que leía a Homero de forma constante, lo cual para los gramáticos demostraría que la poesía requiere comprensión técnica. De Epicuro se afirma que tomó elementos centrales de su doctrina desde versos antiguos.
Por ejemplo, la definición epicúrea del placer como ausencia de dolor estaría inspirada en la siguiente: cuando hubieron satisfecho el deseo de beber y de comer. Del mismo modo, la célebre sentencia epicúrea, la muerte no es nada para nosotros, tendría un antecedente en Epicarmo: morir o estar muerto no me afecta. Y la idea de que los muertos no sienten estaría tomada de Homero, que dijo: porque enfureciéndose, insulta a lo que tan solo es ya insensible tierra. Los gramáticos recurren a ejemplos relacionados con la piedad y la justicia divina. Citan un pasaje del Frixo de Eurípides: el mortal que actuando mal cada día cree que pasa desapercibido a los dioses, se equivoca malamente, y así queda en evidencia cuando justicia tiene tiempo libre para ello. Lo que mostraría que los poetas hablan correctamente también sobre la vida religiosa y moral de los hombres. Los gramáticos utilizan estas pruebas incluso para resolver disputas prácticas. Así, en una controversia local en Lévedos, un gramático ganó citando un verso de Hiponacte: ni comer higos secos levedios de Camandodo, demostrando con la autoridad del poeta cuál sería el uso correcto o la referencia adecuada en la discusión. Además está la anécdota de Sóstrato, quien enviado por Ptolomeo ante Antígono consigue suavizar la respuesta del rey citando unos versos: ¿he de llevar a Zeus una respuesta tan dura? La mente de los sensatos es flexible. O sea, también sirvió como una habilidad para citar y para influir en la conversación político-diplomática. Entonces, en fin, pareciera ser que la poesía es súper útil, pero la poesía no sería nada si no está el elemento gramatical, ¿cierto? Pero a partir de estos ejemplos, Sexto analiza críticamente la pretensión de los gramáticos. Señala primero que la idea de que los dichos sentenciosos de los poetas constituyen la base de la filosofía y ayudan a vivir bien es una afirmación propia de los gramáticos, pero no una realidad demostrada. Sexto no acusa a la poesía en sí, pero distingue entre dos tipos de versos: los claros y exhortativos, que se entienden por sí mismos, y los oscuros o enigmáticos que requieren explicaciones. Los primeros no necesitan al gramático, porque ya son evidentes. Los segundos, por su inutilidad práctica, tampoco justifican la existencia de la gramática. Así, el supuesto beneficio moral de la poesía no prueba la utilidad de la ciencia gramatical. Los dichos poéticos no constituyen argumentos, son meras afirmaciones. Una sentencia como una resolución sabia supera muchas manos, eso es solo una frase. El entendimiento humano no se convence por afirmaciones, sino por demostraciones, y estas pertenecen a la filosofía y no a la gramática. Por tanto, aunque los versos puedan contener intuiciones correctas, la gramática no es la disciplina que permite evaluar su verdad o utilidad. Más aún, Sexto muestra que, si la gramática se alza como intérprete de versos útiles y edificantes, también debería serlo de los versos dañinos y contrarios a la virtud, que según él son muchos más. Cita deliberadamente versos que exaltan la riqueza, el éxito, sin escrúpulos, o el abandono de los amigos, mostrando cómo la poesía también contiene mensajes destructivos. Como ambos tipos de versos carecen de demostración, las personas tienden a inclinarse hacia los peores. Esto convierte a la poesía en potencialmente nociva, y si se necesita discernir entre dichos buenos y malos, la disciplina competente no es la gramática. Los filósofos auténticos, dice Sexto, no necesitan versos para convencer porque su razonamiento basta por sí mismo. Quienes recurren constantemente a citas poéticas son más bien aquellos que buscan seducir o manipular a la gente común. Además, es fácil mostrar que los poetas se contradicen entre sí, cantan lo que les conviene en gana. Igual que muchos filósofos dicen cosas opuestas entre sí. Por eso fundar la verdad en el testimonio de los poetas es poco riguroso. Y por lo demás, dice Sexto, la gente común tiene mejores versos, tiene mejores frases que los mismísimos poetas. Vamos con los dioses. Sexto comienza recordando con apoyo en Genófanes que Homero y Hesíodo atribuyen a los dioses innumerables fechorías tales como robos, adulterios y engaños mutuos. Y esto le sirve para decir que si la poesía es considerada por los gramáticos un medio de educación y de vida virtuosa, entonces hay que examinar qué imagen transmite realmente de los dioses.
Y lo que muestran estos poetas, dice Sexto, es profundamente contradictorio, moralmente dudoso y por lo tanto inservible para formar el carácter. A renglón seguido ofrece ejemplos directos. Primero menciona cómo Crono, a pesar de vivir en una época feliz, castra a su padre y devora a sus hijos, y cómo Zeus, su hijo, lo destrona y lo encierra en lo más profundo del Tártaro. O sea, las genealogías divinas están cargadas de acciones atroces, indignas de ser venerados como modelos de vida. Recuerda episodios donde otros dioses conspiran contra Zeus y este es salvado solo por la intervención de Tetis. Este cuadro, señala Sexto, es incoherente porque ¿cómo puede ser modélico que Dios necesite la ayuda de los mortales o semidioses para proteger de sus propios parientes? Las quejas de Zeus sobre la violencia que soportó al ser colgado por Hera, quien le ató manos y pies con cadenas irrompibles. O sea, aquí hay una humillación absoluta con una idea de una divinidad perfecta. Entonces todo esto que es hecho por los poetas no pinta como para hacer algo educativo. ¿Y para qué vamos a hablar de Festo, que es arrojado del cielo por la cólera de Zeus, y otra en la que Poseidón aparece con moradas oscuras y odiosas incluso para los propios dioses? También recuerda cómo Hera, tramando contra Zeus, se prepara cuidadosamente pero aún así termina sufriendo castigos y desprecios, lo que demuestra un mundo divino sujeto a pasiones indignas y enredos ridículos. Menciona la unión adulterina de Zeus con otra mujer en el monte Ida, cuyo contacto produce flores y hierbas. Todos estos episodios, subraya Sexto, son ejemplos de mitos inmorales, contradictorios o fantásticos que los gramáticos, sin embargo, consideran útiles para la vida. Entonces, una vez que está demostrado que la poesía está llena de fábulas y contradicciones, Sexto sostiene que la gramática, al depender de esta materia, deviene también inútil. Un arte que pretende enseñar rectitud, dice, no puede fundarse en narraciones tan disparatadas. Para cerrar la objeción, introduce el famoso caso de Lébedos. Los gramáticos afirman que en ese litigio, un verso de Hiponacte resolvió un conflicto territorial. Sexto concede que este tipo de ejemplos puede probar que el testimonio poético sirve ocasionalmente para otorgar algún beneficio cívico, pero insiste en que las cuestiones útiles son solamente excepcionales. Hay ciertos oficios como el de zapatero o el de herrero que son útiles para la ciudad, pero no significa que sean necesarios para la felicidad del individuo ni que todos deban convertirse en artesanos. Análogamente, incluso si la poesía aportara en ocasiones algo conveniente, de ello no se sigue que debamos convertir la gramática en una disciplina esencial. Siendo los poetas y la gramática inútil, parece ser que los prosistas y los filósofos sí son más útiles. Esto porque los filósofos por una parte buscan la verdad y los poetas solo buscan el deleite que viene con la mentira. Por otro lado, así como la gramática es inútil, lo es también la poesía. Pero esta última además es dañina porque fortifica las pasiones humanas del mismo modo que los bebedores se enloquecen con las bebidas. Entonces la poesía les refuerza esta conducta. Ahora bien, los que apoyan la gramática dicen que esta sirve para desentrañar lo que han dicho poetas y prosistas. Pero de ser así, los gramáticos deberían ser versados en todas las ciencias, pues la poesía habla sobre todas ellas. No obstante, el gramático no lo es. Mal podría interpretar la poesía e incluso ocurriría lo mismo con los textos filosóficos. No tendría más remedio que llamar ignorantes o fanfarrones a los filósofos, pero solo por no entender lo que ellos dicen, pues lo resolverían todo en clave literal y no interpretativa. En palabras del mismo Sexto, los gramáticos no entienden los elementos subyacentes del lenguaje. Así queda entonces demostrada la inutilidad de la gramática y los gramáticos. Y así, estimados, terminamos entonces el libro primero de esta obra llamada Contra Profesores, llamada La Gramática, o sea, que es la sección de la gramática. Interesante esta obra, ¿eh? Ya vemos que al principio parte con un poco del resumen de esbozos pirrónicos, porque empieza a hablar de la disciplina del maestro como las últimas partes del libro tercero de los esbozos pirrónicos. Como pueden ver, estimados, la gramática entonces no existe. ¿Pero en qué sentido no existe? En que si nosotros atendemos a los elementos de forma absoluta, como si fueran verdad absoluta, por supuesto que nunca lo vamos a saber y siempre vamos a tener esta regresión al infinito, ¿ya? Sobre todo con respecto a las palabras, porque nosotros no podemos decir de dónde vienen las palabras, y si nosotros decimos que vienen, bueno, alguna persona la inventó, la creó,
Pero claro, para Sexto, si nosotros partimos desde un punto arbitrario, estamos partiendo de nosotros mismos. ¿Y quiénes somos nosotros mismos para dar reglas universales a qué? Entonces eso ya sería algo, un argumento inválido. ¿Ya? Piensen ustedes en los argumentos del nominalismo. Porque si nosotros decimos que los universales, por ejemplo, como la belleza, la justicia, el amor, todas esas cosas son nominales y que solo existen en la mente de las personas, es como si no existieran básicamente. ¿Ah? Parece que todos estos principios de los dogmáticos y de los gramáticos no tienen una realidad independiente. Entonces, si no tienen una realidad independiente, para Sexto Empírico no existen. Es lo mismo que no existiera. O sea, todo lo que está fuera de la mente, o sea, todo lo que está fuera de la mente debería existir y todo lo que está dentro no existiría. Por eso es que él llega a esta conclusión analizando cada uno de los conceptos gramaticales. Es importante también lo que dice con respecto a la universalidad, porque si la gramática fuera algo natural del ser humano, sería la misma en todo el mundo. ¿Ah? Todas las civilizaciones deberíamos hablar el mismo idioma, ocupar las mismas palabras, las mismas articulaciones, todo. Así que no hay una regla universal, por lo tanto, más aún eso le da apoyo para decir que la gramática es algo que no existe, algo que está solamente en la mente del ser humano. Ahora, claro, si nosotros podríamos citar a la gramática universal del lingüista norteamericano llamado Noam Chomsky, ¿cierto? Donde hay algunas cosas, algunas nociones del lenguaje y de la gramática que sí serían universales, como por ejemplo la afirmación, la negación y la interrogación. Pareciera ser que eso está por lo menos en todos los idiomas. ¿Ah? Pero además, incluso eso ha sido discutido por otros lingüistas, así que de todas maneras Sexto todavía tendría la corona y el escepticismo seguiría ganando, porque acuérdense que el escepticismo solamente surge, esto es importante, solamente surge cuando hay dos argumentos equipolentes. ¿Ah? Cuando hay dos argumentos que tienen la misma fuerza para convencerlo. Como tienen la misma fuerza, entonces, ¿qué recomienda Sexto? Suspenda el juicio, la epogé, suspenda el juicio, no diga nada. Usted puede decir a lo mejor, bueno, esto se discute y no habría mucho más que decir. Y eso, ¿al qué lo va a llevar a usted? Lejos de llevarlo a la angustia, lo va a llevar a la tranquilidad del alma, a lo que los escépticos llamaban la ataraxia. ¿Ah? Entonces, muchachos, nos quedamos con esta lección de que la gramática no existe. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Por qué entonces nosotros sí tenemos, o por lo menos el ser humano llega a estos planteamientos de que hay un verbo, hay un sustantivo, simplemente por el uso común? Simplemente por el uso común, porque estamos habituados, no más que eso, no más que eso. Piensen ustedes también en que hay muchas personas que ignoran gramática, ignoran los elementos gramaticales de una oración cuando hablan. ¿Y podemos decir que esas personas están hablando mal? Bueno, hay algunos casos que sí, pero de todas formas, aquellas personas entienden lo esencial del mensaje, Imagínense los niños no necesitan las reglas gramaticales que las van a aprender en el colegio. Es raro, a menos que un padre de un niño sea profesor de lenguaje y sepa los conceptos gramaticales, quizás los pueda saber. Pero una vez llegando al colegio es más recurrente que lo conozcan. Pero antes hablan y bueno, hablan por el uso común, no es tanto por saber gramática esencialmente. Así que, además de que sea inexistente la gramática, más encima es inútil. Decía el mismo Ibn Khaldun, no sé si se acuerdan, que Ibn Khaldun nos decía que la gramática o el lenguaje es más bien una ciencia auxiliar, ¿ya? O sea, el que se dedica a la gramática como una ciencia importante, qué sé yo, está perdiendo su tiempo, decía Ibn Khaldun. Khaldun decía, no, la gramática y las matemáticas son ciencias auxiliares que nos van a servir para otras profesiones superiores, decía Ibn Khaldun. O sea, la gramática le servirá, por ejemplo, al abogado. Las matemáticas le servirán al ingeniero. ¿Se dan cuenta? O sea, estas ciencias auxiliares deberían
estudiarse para otras profesiones y no en sí mismas. Pero sexto empírico diría, ni siquiera para eso sirven, ni siquiera para eso, son absolutamente inútiles y más encima no existen. Así que, bueno muchachos, eso ha sido lo contra profesores, este título tan pesado que a mí me duele, pero como siendo profesor, pero ¿qué le vamos a hacer? Pues así lo quiso don Sexto Empírico. Ojalá este podcast tampoco lo escuchen mis profesores de lingüística, de gramática, porque quizá no les va a caer muy bien don Sexto Empírico, pero igual les mando un saludo. Ya por ahí tenemos un doctorado, de hecho, en lingüística, así que espero que me sepa disculpar. Les dejo el grupo de WhatsApp para que se enteren de la última novedad y el grupo de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon y saludamos a nuestros mecenas medievales que son Gab Welther y Octai W8Y. Muchas gracias muchachos por ser parte de este tipo de mecenazgo que es superior al de los mecenas romanos y así contribuir al proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias. Un abrazo. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Paniker, José Manuel Santos, Ricardo, Leticia Mejías, Noecita, Lagosam, Héctor Aybar Díaz, Nesa Basilio, Sebastián Gallo, Luan Santos, Valdemar M6Z y Benjamín Mayorga. Muchas gracias muchachos por su colaboración. La verdad es que esta colaboración que ustedes hacen me incentiva a seguir produciendo el conocimiento y esta síntesis de los libros filosóficos más importantes. Y usted también puede colaborar en Filosofía Apuntes uniéndose a las membresías de mecenas que tenemos incorporadas. Debajo de cada video está el botón unirse. Usted hace clic en el botón unirse y ahí le van a salir las membresías con los precios que a usted más le acomode para aportar a este canal. Si no le acomoda ninguno de los aportes, no importa, usted puede también colaborar por medio del botón gracias o bien con una suscripción. Muchas gracias a todos, que estén bien, cuídense, chao.